Buenos días, vamos a dar una sesión de manejo de obesidad en atención primaria, José Vidal Cabrera y yo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a tratar como puntos en la presentación, vamos a empezar con una introducción sobre la obesidad y el sobrepeso, la epidemiología de la obesidad y el sobrepeso, los factores de riesgo y la fisiopatología, el diagnóstico y su clasificación, su prevención, el manejo integral del paciente en la consulta de primaria y los criterios de derivación a la unidad del especialista en endocrino. Vale, en cuanto a la epidemiología de la obesidad, pues bueno, el concepto es un poco genérico, la acumulación excesiva de grasa corporal. Hay otros criterios más cuantitativos como el índice de la masa corporal, que vamos a ver que siempre va a tener que sobrepasar cierto número a partir de 25 o 30. A partir de 25, entre 25 y 30 lo vamos a considerar sobrepeso y a partir de 30 obesidad. Luego esto se estratifica en función de grados y de gravedad. El problema como tal tiene ya carácter epidémico a nivel global, ¿no? Las poblaciones están literalmente engordando a un ritmo importante por distintos factores. Como tal, la obesidad genera más de 4 millones de personas, o sea, más de 4 millones de muertes relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, según estimaciones de la OMS para el año 2017, que son las últimas estimaciones más estrictas que hacen. Y bueno, en cuanto a las herramientas con las que vamos a poder definir y establecer lo que es la obesidad, tenemos el peso y la talla, el índice de la masa corporal, que es una función de ambas, peso por talla al cuadrado, o sea, dividido por talla al cuadrado, el perímetro abdominal con distintos patrones para hombres y mujeres, la plicometría o medidas de pliegues y la impedancia bioeléctrica o bioimpedancia. En cuanto a la epidemiología, pues vamos a ver que desde el 75 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo, por distintos factores, ¿no? Principalmente por la concentración poblacional en núcleos urbanos, por el tipo de dieta rica en alimentos calóricos, por el excedente energético en materia alimentaria, por hábitos cada vez más sedentarios, etcétera, ¿no? En el 2016, pues alrededor de casi 2.000 millones de personas, de adultos, tenían sobrepeso u obesidad, ¿no? De los cuales unos 650 eran obesos. Es decir, que el 40% de las personas vivientes, o sea, que estaban vivas en el 2016, tenían sobrepeso o criterios de sobrepeso, digamos. Y el 13% eran obesas, ¿no? La mayor parte de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas, o sea, es más mortal que los problemas de desnutrición, aunque en los países en vías de desarrollo la carga de morbilidad es doble al tener tanto problemas de desnutrición y de patología infecciosa, que se cobran muchas vidas, y están empezando a desarrollar, bueno, empezando no, llevan ya bastantes décadas con hábitos alimentarios que también generan una carga de obesidad importante, ¿no? Poblacional. En el 2016 pues vemos que a nivel pediátrico más de 40 millones de niños por debajo de 5 años tenían criterios de sobrepeso y eran obesos, ¿no? O eran obesos. Total, una carga importante, ¿no? A nivel global que pone de relieve lo relevante del tema. Como problema médico, conceptualmente, es uno de los más frecuentes y es un factor de riesgo para enfermedades que vamos a ver como la hipertensión, la diabetes, la artrosis, problemas osteomusculares, eventos cardiovasculares y demás problemas que vamos a ver después. Incrementa el riesgo relativo bastantes por 2, 3 y hasta 4 veces, e incluso algunos cánceres. Y además la obesidad infantil condiciona posteriormente un gran número de complicaciones metabólicas y de distinto tipo de salud en la edad adulta, ¿no? Este es el gradiente que siempre vamos a tener un poco presente en cuanto a que lo más directo que vamos a hacer con una persona es pesarla y tallarla, y es un índice bastante útil, ¿no? A partir de 25 ya vamos a ver que una persona tiene sobrepeso, a partir de 30 obesidad, y ya con graduarla en función de la gravedad. Factores de riesgo, pues vamos a ver que, como ya hemos dicho antes,
las comorbilidades asociadas más frecuentes son las cardiovasculares, problemas de cardiopatías, de ACVs, de problemas isquémicos. A nivel metabólico, la predisposición a la intolerancia a la glucosa, a la diabetes mellitus, a otros tipos de problemas endocrinos. A nivel locomotor, pues bueno, vamos a ver que la sobrecarga articular por el sobrepeso es importante a nivel de hernias, de artrosis, de afectación articular de distintos tipos, ¿no? Mayor facilidad para según qué tipo de fracturas. Y a nivel de cáncer, ve que hay un riesgo relativo incrementado entre 1 o 2 para distintos cánceres, entre ellos pues el endometrio, mama, ovarios, bueno, el ovario poliquístico dentro de los problemas un poco endocrinos, ginecológicos, próstata, hígado, a nivel biliar, todos los problemas biliares que se pueden dar en gente obesa, pues es un perfil bastante típico, problemas a nivel renal y digestivo. En cuanto al incremento de riesgo en función del IMC, vemos que cuanto más alto es el IMC, el riesgo de diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, también relacionado con la circunferencia, aumenta de manera proporcional, siendo extremadamente alto para las obesidades ya más extremas, ¿no? En cuanto a la fisiopatología de la obesidad, pues vamos a ver que de fondo lo que hay es un superávit calórico, es decir, ingresa más calorías de las que quema. Detrás de eso pues hay poco movimiento, hay poca movilidad, ejercicio, digamos un hábito sedentario. Esos malos hábitos alimentarios con el sedentarismo pues, y una predisposición genética de base también puede generar y genera toda esa acumulación grasa y lo que va a condicionar la obesidad, ¿no? A nivel psicológico, pues el extracto social también condiciona un riesgo de obesidad importante, por bajo nivel sociocultural, pues menor conciencia de enfermedad, del riesgo que supone el hábito alimentario y los hábitos diarios. Y dentro de esto, pues vamos a ver que la residencia geográfica relacionada con el extracto social también tiene una importancia a la hora de definir cómo se distribuye la obesidad en la población. Espérate esto. Esto es lo que habíamos visto antes. Sí. Vale, es que creo que esto se ha desordenado, pero bueno. En cuanto a la actitud inicial en AP, ¿qué vamos a hacer con el paciente que nos llegue obeso? Pues tenemos el tema de definir el perfil del paciente en función del IMC. Al ser necesario poner en marcha una estrategia de cambio en una persona, en cualquier persona, los determinantes más importantes suelen ser de tipo mental o psicológico, ¿no? Entonces, para ello, sondear un poco el estado, la predisposición al cambio de una persona que de por sí tiene resistencia para iniciar pues, ejercicio y dieta, lo podemos también sondear a través de cuestionarios específicos que después vamos a ver, ¿no? Explorando las expectativas, la motivación, la percepción de la eficacia de lo que queremos poner en marcha y demás, ¿no? Estableciendo y planificando una serie de objetivos realistas y haciendo un seguimiento y una evaluación periódica, ¿no? En cuanto a los instrumentos, pues vamos a ver lo que hemos dicho antes, la entrevista motivacional, lo que es la medición de distintos números que nos interesan, principalmente peso, talla, y a nivel analítico pues vamos a ver después otra serie de cosas que nos interesan, principalmente el perfil lipídico y glucemia, y los cuestionarios que vamos a ver ahora, ¿no? En cuanto al riesgo relativo de lo que habíamos dicho antes de que condiciona la obesidad para distintas enfermedades, vamos a ver que de manera ligeramente aumentado entre 1 y 2 vamos a ver distintos tipos de cánceres, principalmente el endometrial y el de colon en mujeres posmenopáusicas y el de mama, ¿no? También genera anormalidades de las hormonas sexuales, síndrome del ovario poliquístico, fertilidad disminuida, aumento de anomalías fetales, dolor lumbar, aumento del riesgo anestésico. Ya está bastante aumentado entre 2 y 3 para la enfermedad coronaria, la hipertensión, la artrosis y la
y los problemas microcristalinos a nivel articular, hiperuricemia y gota, y muy aumentados para la diabetes, la enfermedad biliar, la dislipemia, resistencia a la insulina, sensación de falta de aire o síndrome de hipoventilación o de apnea del sueño, que va a ser también un clásico en las consultas, que además descansan mal y genera por mala calidad diurna de vida, ¿no? Vale, en cuanto al diagnóstico y la clasificación, lo que hemos dicho, estratificar al paciente en función de herramientas muy simples como el IMC, la distribución de la grasa corporal. Vamos a ver que entre hombres y mujeres el tipo ginecoide y el tipo androide tiene distinta distribución, ya sea clásicamente manzana o pera, ¿no?, que decía, y en función de si es abdominal o en caderas y por donde se distribuye de manera principal. Y la historia clínica, pues bueno, de manera general, una historia clínica básica con sus antecedentes personales, haciendo especial énfasis en la comorbilidad, en los factores de riesgo cardiovascular, sus antecedentes quirúrgicos, hábitos tóxicos y medicación, además de antecedentes familiares para distintas patologías que puedan estar relacionadas con la obesidad, hipercolesterolemias, distintos tipos de neoplasias, etcétera, ¿no? Alimentaria, esto es donde podemos utilizar también cuestionarios específicos de los hábitos alimentarios en función del tipo de dieta que sigue y la adherencia que tiene y la percepción que tiene en cuanto a las consecuencias y a las repercusiones de seguir cierta dieta o de poner en marcha otro tipo de comportamiento alimentario. Y sobre la actividad física, pues tenemos la actividad física habitual y el ejercicio físico programado. Estos son dos tipos de manera de enfocar cómo se mueve y qué tipo de ejercicio lleva a cabo un paciente, ¿no? Y también en línea con el tema alimentario, pues orienta un poco lo que es la puesta en marcha de un plan de ejercicio. La estratificación del IMC, esto es clásico para entenderlo. A partir de 18 nos vamos al otro extremo, al polo de delgadez, y a partir de 25 sobrepeso, 25-30, a partir de 30 ya la obesidad. También los cambios en diabetes consideran que a partir de 30 ya es criterio cumple un criterio de diagnóstico de diabetes, creo que era en las últimas guías o algo así. Lo de la distribución grasa, pues bueno, es otro criterio de cómo se organiza y cómo podemos enfocar a un paciente obeso. El tipo androide o abdominal es el más prevalente, el más frecuente en hombres, y el tipo ginecoide, que es periférico, tipo empera, con más, digamos, cartucheras y un poco más jaquetona, ¿no?, por decirlo así. Y en principio, pues bueno, es simplemente un patrón de cómo organiza un cuerpo masculino y femenino la distribución grasa, ¿no? Y lo importante en primaria también es que la obesidad se puede prevenir incidiendo sobre estos aspectos y siendo muy machacón sobre el tema dietético y del ejercicio físico. En cuanto a nivel preventivo, cuanto más temprano iniciemos la prevención, más efectiva va a ser, ¿no? Es decir, cuanto más, sobre todo a nivel comunitario, en escuelas, en charlas, en gente pequeña, cuanto más lo que se está haciendo en estrategias preventivas de poner en marcha dietas saludables y programas de ejercicio efectivos, y otra serie de estrategias a nivel comercial, con la transparencia en el marketing, por ejemplo, lo del Ministerio de Consumo con los alimentos azucarados, las bebidas azucaradas y todo esto, ¿no? Pues bueno, la obesidad se puede y se debe prevenir, y de una manera integral, ¿no? ¿Entras tú? Sí. Es que eso, yo creo que se ha desordenado. Dale, no sé lo que has hecho aquí. Bueno, yo les voy a continuar hablando sobre el tratamiento de la obesidad, ya lo que es yendo más allá de la prevención.
Lo primero que hay que hacer es marcarse unos objetivos realistas. A ver, si no hacemos esto, tanto los pacientes como los sanitarios, los médicos, nos vamos a sentir frustrados y vamos a terminar abandonando el esfuerzo terapéutico que se pueda hacer. Entonces debe haber una dieta y una tendencia a una conducta alimentaria adecuadas, equilibrar la actividad física en la parte del ejercicio programado como en las actividades que ayudan a perder peso, pero que no son realmente, o sea, parte de actividades de la vida diaria que se pueden hacer, no subir las escaleras en lugar de tomar el ascensor, este tipo de cosas. Y ya luego tenemos como segunda y tercera línea los tratamientos farmacológicos y la cirugía. Para esto lo primero que hay que hacer es calcular cuál serían las necesidades dietéticas, ¿no? de cada paciente. Aquí tenemos las fórmulas, ¿no? Varía un poco entre hombre y mujer. Y una vez tenemos estos cálculos, pues hacer el seguimiento adecuado y sobre todo la vigilancia constante para ver que se cumplen, porque luego podemos decir, pues ha fallado el programa que hemos determinado para este paciente, pero igual es que no ha habido una adherencia o se están pasando o hacen trampas, ¿no? Cosas muy típicas de los pacientes obesos. Principalmente la dieta más, o sea, la que recomienda la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad es la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea hipocalórica, cuando se quiere perder peso. Ya una vez alcanzado el objetivo, pues se puede mantener una dieta mediterránea más normal, digamos. Otras opciones, como tenemos aquí, la paleolítica o paleo, que es una dieta muy alta en proteínas y fibras con una disminución de los carbohidratos, es decir, quitando cereales, legumbres, etcétera. La cetogénica, que es disminuir al máximo los carbohidratos y aumentar las grasas. Pero claro, esta tiene ciertas restricciones porque no se puede llevar a cabo en pacientes con enfermedades metabólicas o del riñón, tiroides, insuficiencias hepáticas, pancreáticas, etcétera, porque son dietas que someten al organismo a un nivel de estrés considerable. Luego tenemos la vegetariana, que también hay que tener mucho cuidado en no provocar déficit de nutrientes. El ayuno intermitente, que consiste en consumir todas las calorías en 8 horas, dejando las 16 horas restantes de las 24 sin hacer ninguna ingesta. Y la dieta de los 30 completos es que se consume solamente un menú limitado durante todo un mes, quitando azúcares añadidos, edulcorantes artificiales, bueno, todo lo que pueda contribuir a aumento del peso, ¿no? En el ejercicio físico, como ya les comentamos antes, tenemos el ejercicio programado y el resto de actividades físicas de la vida diaria. En el ejercicio programado el objetivo es hacer un mínimo de 150 minutos a la semana, esto dividido en por lo menos 5 días a la semana, es decir, que no se pase más de 48 horas sin hacer una actividad física, comenzando con una fase inicial el primer mes y ya luego una fase de implementación o mantenimiento, ¿no? Se podría decir. Aquí ya pasamos a lo que es el tratamiento farmacológico. Esto obviamente tiene que ser una segunda opción cuando vemos que no ha habido una pérdida de peso de más de al menos o más del 5% del peso inicial tras los primeros 6 meses de modificación en el estilo de vida. Pero claro, eso, como les decía, o sea, tenemos que verificar que realmente ha habido esa modificación. No es que, bueno, han pasado 6 meses, no ha disminuido peso y ya está, le pongo los fármacos, sino que hay que ver que realmente esas modificaciones se estaban cumpliendo. Dentro de
De las opciones terapéuticas farmacológicas que tenemos está el Orlistat, que es probablemente el más conocido, que es un inhibidor de la lipasa gástrica y pancreática e inhibe la absorción de los lípidos en alrededor de un 30%. Tiene como beneficio la pérdida de peso, reducción de la tensión arterial, también prevención de la diabetes. Y se comienza en adultos con una cápsula cada 8 horas durante o hasta una hora después de las principales comidas, es decir, desayuno, comida y cena. Y dentro de los efectos adversos o reacciones adversas que podemos tener se encuentran la diarrea, la esteatorrea, el meteorismo, la urgencia fecal o el dolor abdominal. Claro, estos efectos se explican, ¿no?, a través del mecanismo de acción del fármaco, porque como impide la absorción de las grasas a nivel intestinal, pues luego tenemos toda esa cantidad de lípidos se eliminan por vía fecal. Las indicaciones son una obesidad con un índice de masa corporal igual o mayor de 30, o sobrepeso con índice de masa corporal por encima de 28, pero con factores de riesgo añadidos, como diabetes, hipertensión, dislipemia, etc. Y están contraindicados en el embarazo y la lactancia, la colestasis, el síndrome de malabsorción intestinal crónica, la coadministración de ciclosporina, alergia o hipersensibilidad al principio activo y en litiasis renal. La liraglutida es otro de las opciones que tenemos, que es un análogo del GLP-1 y es un péptido similar al glucagón, por lo que es un anorexígeno. Disminuye el apetito y la ingesta de energía y retrasa el vaciamiento gástrico. La dosis es una dosis gradual, se comienza en adultos con 0.6 miligramos al día y se va aumentando progresivamente hasta alcanzar un máximo de 3 miligramos al día. Es una inyección subcutánea y bueno, dentro de las reacciones adversas pues tenemos, ¿no?, parecido a lo que teníamos con el fármaco anterior. Diarrea, náuseas, vómitos, cefalea, dispepsia, gastritis, pirosis, ¿no? Todo esto también se explica un poco por el mecanismo de acción del fármaco. Y tiene unas indicaciones muy similares al fármaco anterior. Está indicado en obesidad con mayor de 30 de índice de masa corporal o entre 27 y 29 si existen factores de riesgo asociados. Está contraindicado en embarazo o lactancia, obviamente sensibilidad a los componentes o excipientes, en la insuficiencia cardíaca grave con FEBI deprimida y en las edades más extremas, ¿no?, mayor de 75 o por debajo de 18 años. El bupropión naltrexona, que tiene una acción antidepresiva, por lo que también ejerce como anorexígeno, bloquea el placer prandial y favorece la saciedad. Las dosis en adultos, igual que el que hemos visto anteriormente, va en aumento, comenzando con un comprimido al día hasta llegar a un máximo de 2 comprimidos cada 12 horas. Se necesita una revisión más cercana, con revisiones cada 16 semanas y al año, y una vigilancia pues eso, más estrecha del paciente. Dentro de las reacciones adversas podemos tener boca seca, mareo, disminuye el umbral convulsivo y alteraciones de la conducta, sobre todo en pacientes mayores de 24 años. Por eso hay que tener un seguimiento mucho más cercano que en los fármacos anteriores. Las indicaciones son básicamente las mismas y con unas contraindicaciones también muy similares a los fármacos que hemos visto, pero añadiendo también otras comorbilidades como pueden ser la tuberculosis, la abstinencia a benzodiazepinas, etc. Esto es básicamente un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, comenzando con un paciente que debe
recibir tratamiento por sobrepeso u obesidad, si su índice corporal es mayor o igual de 27. Comenzamos con la dieta y los ejercicios, y una vez hemos visto que pasado el periodo inicial que damos para ver los efectos de los cambios en el estilo de vida, estos no han surtido efecto, pues ya pasaríamos a los fármacos, ¿no? Siendo como primera opción la liraglutida, y luego ya de segunda y tercera opción los demás fármacos que tenemos al alcance. Es importante tener la conciencia de que la obesidad, como la diabetes o la hipertensión, es un trastorno crónico, por lo que el tratamiento también debe de ser crónico, si no vamos a perder lo que se haya logrado. Tiene que haber un criterio más o menos rígido para decir, o alcanzado y mantenido unos objetivos a un plazo considerable, para poder decir que se pueda ir desescalando el tratamiento en estos pacientes. Como tercera opción, una vez no hemos obtenido resultados con los cambios en el estilo de vida o los fármacos, o ya de por sí, si son pacientes que de entrada se sabe que estas opciones son inviables, pues tenemos la cirugía bariátrica, que está indicada en pacientes con un índice de masa corporal mayor de 40 o de 35 a 40 con comorbilidades graves. Está solo indicada en individuos mayores de 18 años hasta los 60. Fuera de este rango ya se podría individualizar, pero no se suele practicar. Y como hemos dicho, con más de 5 años de evolución tras fracaso de los tratamientos más conservadores. Se debe evitar la gestación, en caso de las mujeres, se debe evitar la gestación el primer año posoperatorio. Y son criterios de exclusión los trastornos endocrinos como concomitantes que faciliten la obesidad, las alteraciones psiquiátricas mayores no estabilizadas, el retraso mental, trastornos del comportamiento alimentario y adicción a drogas de abuso o alcohol no tratadas. Bien, una vez desde atención primaria hemos abordado el tratamiento de la obesidad, debemos también saber cuándo plantearnos o prever que vamos a necesitar derivar al paciente a la consulta de endocrinología. Para esto debemos tener todos los antecedentes personales organizados y saber la condición del paciente, su historia clínica, los intentos que se han hecho por abordarlo desde atención primaria, una analítica completa con hemograma, glucemia, toda la bioquímica y un perfil tiroideo y hormonal también obviamente es necesario, y la exploración física con el peso, talla, perímetro abdominal, etc. Y ya en los criterios de derivación en sí, sería un paciente eso, de entre 18 y 65 años, con un índice de masa corporal por encima de 35, más comorbilidades asociadas, o por encima de 40, u obesidad secundaria a endocrinopatías, obviamente, porque ya esto sería un tema de tratar a nivel de la especialidad de endocrinología: hipotiroidismo, síndrome de Cushing, insulinoma, etc. Eso es todo.